Hola, arranquemos nuevamente con nuestro recorrido de las diferentes funciones que realiza el Estado. Ya hablamos que la función administrativa era realizada por ah, todos los poderes del Estado, siendo el Poder Ejecutivo el titular básico de esta función, que la utiliza hacia afuera de la administración, hacia afuera del Estado, y para prever, por simplificar, al bien común, mientras que el resto de los poderes del Estado lo realiza como un soporte de sus actividades principales. Pero así como todos realizan actividades o funciones, ejercen la función administrativa, por ser precisos técnicamente, también el Poder Ejecutivo cumple las tres funciones básicas del Estado dentro de su estructura. Obviamente que la central, la principal es la administrativa. Veremos luego, cuando hablemos de reglamentos, esos actos administrativos de alcance general que se incorporan al mundo jurídico con vocación de permanencia. Pero analicemos ahora otras de las funciones que realiza el Poder Ejecutivo, no como propias, no como principales, pero que sí son muy importantes, como el ejercicio de la función jurisdiccional. La doctrina ha discutido, y sobre todo con esa influencia norteamericana que hablábamos en su momento, esa suerte de orgullo que tienen los anglosajones, un orgullo bastante infundado de que ellos no tienen derecho administrativo, así como cosa de Balzac, creo que dice que había una persona que hablaba en prosa sin saberlo. Ellos tenían derecho administrativo, siempre lo han tenido, porque siempre tuvieron una serie de normas exorbitantes que se aplicaban al Estado o a la corona en el Reino Unido, luego al Estado dentro de Estados Unidos, pero que no lo llamaban derecho administrativo. Pero claramente eran normas diferenciales, como esa que hablamos de la inmunidad de la corona bajo el principio de the king can do no wrong. A ver, una doctrina negatoria o de interpretación literal y estricta de la Constitución negaría el ejercicio de cualquier tipo de facultad jurisdiccional, es decir, decidir cuestiones entre particulares al poder Ejecutivo, a la Administración. Básicamente, el primero de los impedimentos o de los argumentos de quienes quieren negar estas facultades se centra en el ex artículo 95, permítanme que lo cite así porque yo soy un señor mayor y me acuerdo, lo tengo como muy grabado los términos, tengo que primero pensarlo en Constitución vieja y después pasarlo a Constitución nueva. El antiguo artículo 45, actual 109 de la Constitución Nacional, en donde se decía que el presidente en ningún caso puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Ese es un argumento, la verdad, que parece muy fuerte. Fíjense que habla de función judicial en lenguaje de la Constitución ya de 1853, no es incorporado por la Constitución de 1994, esto se mantiene incólume desde entonces. El artículo 18 también se utiliza como una de las excusas para negar estas facultades al Poder Ejecutivo cuando dice que no puede haber comisiones especiales para juzgar a ningún habitante de la Argentina ni sacado de sus jueces naturales, aquellos designados por la ley antes del hecho de la causa. Bueno, la Corte y la doctrina han encontrado algunas formas de esquivar a estas aparentes prohibiciones legales. Básicamente diciendo que lo que se prohíbe es el ejercicio de funciones judiciales, es decir, y cataloga la habilitación constitucional de jurisdiccionales, es decir, de resolver cuestiones entre particulares, entre sujetos distintos al Estado, distinguiendo conceptualmente la función jurisdiccional, que es la posibilidad de decidir conflictos entre sujetos, de la judicial,
que se la denomina como una resolución de conflictos que tiene que tener un órgano imparcial y con fuerza, las decisiones tienen fuerza de cosa juzgada o fuerza de ley o tienen carácter definitivo o me refiero que se tienen que atener a esas resoluciones como si fuera una ley entre partes, que esas decisiones tienen carácter definitivo. Bajo esta argumentación, la Corte empieza también a delimitar cuáles son los requisitos que tienen que tener esta revisión judicial. Y lo hace en un fallo clásico de 1960 que se mantuvo en pie hasta el año 2005, hasta el dictado. Este es uno de los fallos esenciales, junto con la saga de los fallos Litoral Gas y Estrada, que son los que vienen a cambiar y agregar algunas otras condiciones a lo que dice Fernández Arias. Bueno, Fernández Arias trata sobre una ley dictada durante los primeros gobiernos de Perón, en la cual se creaban una serie de organismos administrativos que podían decidir cuestiones vinculadas a arrendamientos y a parcerías rurales. Típica cuestión de derecho privado que se sometía a la decisión de estos tribunales administrativos. Lo que hacían estos tribunales era, mediante un procedimiento bastante informal y ante los reclamos de propietarios o inquilinos o arrendatarios de campos, bueno, decidir qué correspondía en derecho. La verdad es que, más allá de ser un tribunal administrativo o un organismo administrativo, dejemos la palabra tribunal un poco de costado para analizarlo más profundamente después cuando veamos Litoral Gas y Estrada, este organismo administrativo tenía, desarrollaba funciones que, mirado desde afuera por un lego, no diferían mucho de un tribunal judicial. Básicamente, lo que se estaba cuestionando había cámaras regionales y una cámara central paritaria, que era como el organismo de apelación. La Cámara Regional de Trenqueblauquen había dicho que se tenía que entregar a la demandante como si fuera un juicio judicial, por decirlo de alguna manera, reclamaba la entrega del predio. Recordemos que en las épocas de Perón hubo una serie sucesiva de congelamiento de los alquileres, inclusive eso venía de antes, de los arrendamientos rurales, y una prórroga también de la vigencia de los contratos inicialmente celebrados. Cuando cae Perón, comienza una serie importante de pedidos de desalojo en base a que esos contratos ya no se prorrogaron más hacia el futuro. Entonces, lo que se cuestionaba era básicamente primero, si el Poder Judicial, si el Poder Administrativo podía tomar estas decisiones, y segundo, cuáles eran los requisitos que tenían que tener el posterior control judicial. Lo que se llamó ya, y es un cliché en nuestro derecho administrativo, se llama el control judicial suficiente. Entonces, primero que dice la Corte es un fallo interesante para leer, y aparte es un fallo esencial, así que léanmelo todo, por favor. Dice que la Corte tiene resuelto reiteradamente que las cámaras son órganos administrativos que ejercen atribuciones de tipo jurisdiccional. Miren qué interesante, ya empieza a moldearse, ya escrito en piedra, porque esta es una expresión que va a utilizar la Corte de allí en más con carácter definitivo, de que pueden ejercer funciones jurisdiccionales, es decir, decidir conflictos entre particulares no judiciales. Así que ya delinea esta distinción que veíamos que la doctrina realiza y que la van a encontrar en cualquier libro, esta diferencia entre funciones judiciales y jurisdiccionales. Yo diría que, estoy pensando, creo que casi ningún autor en la actualidad le quita estas funciones jurisdiccionales. Gordillo, como siempre, el rebelde, cuestiona, la pone en tela de juicio, pone algunos requisitos muy fuertes, pero en definitiva la competencia en sí
no recuerdo que sea cuestionado por ningún administrativista moderno, aún los más clásicos. Los más clásicos defensores de las posiciones norteamericanas y no, o digamos, anglosajonas y no las continentales europeas. Aún ellos ya lo reconocen y ahora vamos a ver por qué. Pero dice que estas facultades jurisdiccionales cambian el principio de división de poderes. Y volvemos al mismo. Pensemos siempre en un principio de división de poderes a la norteamericana, de check and balances, de flechas cruzadas y de complejidad y no de aislamiento como es el principio de división de poderes francés, o lo era en su versión más rígida, la revolucionaria de 1790. Este nuevo principio exige también que se revise cómo se ejerce, pero es muy interesante que la Corte en este fallo empieza a hacer un análisis de derecho comparado y ve que no solo en los países del derecho continental europeo existen estos tribunales administrativos, sino que aún en aquellos que reniegan del derecho administrativo, como son los países anglosajones, existe una gran cantidad de organismos que deciden cuestiones entre particulares. Y fíjense los fundamentos. Dice, se asienta en la idea de que la administración ágil, eficaz y dotada de una competencia amplia es instrumento apto para resguardar, en determinados casos, intereses colectivos de contenido económico o social que de otra manera pueden ser satisfechos tardíamente o de manera insuficiente. Y la cita de este Landis no es un tema menor. Landis, ¿quién fue? Landis fue el que escribió el proceso administrativo, the administrative process, en Estados Unidos, en plena época del New Deal, digamos. Fue como el abogado de Franklin Delano Roosevelt. Recordarán ustedes que luego de la crisis de la bolsa en 1929, en octubre de 1929, y lo que llamó la crisis del 30, que colapsaron todas las economías mundiales, que cayeron como un dominó las diferentes economías más importantes del mundo luego del colapso norteamericano. En 1932 se lo elige a Franklin Delano Roosevelt, un demócrata que vino con espíritu muy revolucionario y cambió aquello que destacaba como ideología principal anglosajona Bielsa. Recordarán que Bielsa decía, bueno, esta visión egoísta que tienen los norteamericanos. Yo diría más que egoísta, primero individualista y segundo, esta identificación clásica de los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano de que la Constitución no solo era un rumbo político que debía guiar a la nación, sino también determinados principios económicos liberales que estaban embebidos en esa Constitución. Bueno, hasta la llegada de Roosevelt se había mantenido un Estado clásicamente liberal, abstencionista, de no meterse en la economía con fortaleza, y la crisis del 30, a la luz de los postulados keynesianos, reclamaba una intervención urgente del Estado para reactivar la economía. Aquello que se ha sacado de contexto, pero que ha quedado ya metido como una idea típicamente keynesiana, dice, bueno, es el Estado el que tiene que emitir dinero, insuflarlo en la economía e incluso pagar a un obrero para que hiciera un pozo y a otro para que lo tape, de la forma de que pudieran tener ingresos y pudieran de esta manera reactivar la economía. Y esta reactivación de la economía venía detrás del empuje estatal. Y digamos que el primer gran administrativista norteamericano fue este gaucho Landis. Landis empieza a delinear lo que puede llamarse el centro del derecho administrativo norteamericano, que es el derecho que regula el procedimiento administrativo ante las comisiones. Las comisiones son típicas estructuras de 5 miembros que regulan determinado sector. La primera, creada en 1887, fue la ICC, la Comisión de Comercio Interestadual, la Interstate Commerce Commission,
creada, reitero, en 1887, para regular las tarifas de los trenes que pasaban de jurisdicción en jurisdicción. Los estados obviamente tenían la facultad de regular el transporte interno, pero no de fijar tarifas entre jurisdicciones. Este tráfico interjurisdiccional siempre, aún en la Argentina, que es un reflejo de la Constitución norteamericana, están en manos del Estado federal. Es por ello que son los primeros organismos que tienen una fuerte influencia en el aspecto económico, inicialmente en el ámbito de los servicios públicos, y luego con la creación de la Federal Trade Commission, digamos, como con las diferentes comisiones creadas con fuerza durante el gobierno de Roosevelt, son las que centralizan básicamente la actividad administrativa y la actividad jurisdiccional administrativa dentro del Estado norteamericano. Después del 30 se creó la Comisión de Control de la Bolsa, la Securities and Exchange Commission, que sería nuestra Comisión Nacional de Valores. Se empezaron a crear diferentes regulaciones sectoriales, como la Comisión de Energía, la Comisión de Comunicaciones, que fue la creada también allá por los primeros años de la década del 30. Y bueno, empezaron a dar fuerza y sentido a esta intervención con un procedimiento administrativo desarrollado básicamente ante estas comisiones reguladoras, más otros organismos administrativos creados por Roosevelt para intervenir en el comercio y en la economía. Se dictó allá por el 32-33 la National Recovery Act, una ley que lo que trataba de hacer era precisamente insuflar fondos en la administración mediante grandes obras públicas para reflotar una economía hundida. Había una comisión muy famosa también vinculada a la reconstrucción del valle del río Tennessee, donde una gran cantidad de obras públicas para tratar de sacar del pozo a esta economía tan deprimida. Este punto también tuvo aristas jurídicas muy importantes. Por un lado, la justificación de la espada jurídica de Roosevelt, James Landis, que fue decano también de Harvard, un tipo, fue funcionario y a su vez un gran académico, y después fue decano de Harvard y sirvió durante muchas administraciones. Tuvo un final desgraciado en la época de Kennedy, o posteriormente a la década de Kennedy, porque se encontró que había omitido pagar impuestos. Fue condenado, y esto socialmente en los Estados Unidos tiene una importancia muy grande, así que bueno, cayó en desgracia al final de su vida, falleció joven a los 60 y pico de años, pero digamos que durante 30 o 40 años fue el administrativista más famoso, digamos, el fundador formal del derecho administrativo norteamericano. Y decía que esto tuvo un gran debate económico porque cambiaba la estructura de intervención del Estado tradicional de los Estados Unidos, también una gran batalla jurídica que tuvo que librar Roosevelt y Landis para prevalecer estas ideas. De hecho, en los Estados Unidos, la Corte bloqueaba estos intentos de intervención estatal porque básicamente lo que sostenían era que tenían que, digamos, que la Constitución prohibía esta intervención tan fuerte en la economía. Y miren que nada nuevo hay bajo el sol. Lo que hizo Roosevelt con el apoyo de Landis fue crear lo que llamó la Court Packing Bill, o la ley para empaquetar la corte. Lo que quiso hacer es, bueno, ustedes no me aprueban este cambio que yo quiero hacer en la economía, bueno, yo mando una ley en la cual amplío la corte y me aseguro de que los nuevos miembros de esta corte rejuvenecida que quería hacer, y lo rejuvenecida no es casual, se referían a la corte de aquel entonces como the 9 old men, los 9 hombres viejos, los 9 viejos que impedían el proceso revolucionario. Esta revolución pacífica estaba llevada adelante Roosevelt. Bueno, la mayoría de los fallos eran perdidos por el Estado de 3-2, hasta que cuando mandó esta Court Packing Bill al Congreso, el Franklin Delano Roosevelt, lo que hizo uno de los miembros de la Corte fue cambiar de bando. Ya se empezó a dar aval legal a todo este gran paquete de medidas que
propiciaba el Poder Ejecutivo y por lo tanto esa ley de ampliar la Corte cayó en el olvido. Pero vemos que en todos lados se cuecen habas, por un lado, y la segunda gran enseñanza es que, como dice la Corte, la Corte actual, la Corte de Argentina, y lo viene diciendo de hace 100 años, es que una de las principales virtudes que tiene que tener la Corte es tener conciencia de sus limitaciones. Conciencia que es un poder contramayoritario, que a la Corte no la votó nadie y que cuando hay un mandato popular para un cambio como el que él quería llevar adelante Roosevelt, si la Corte se pone en contra de ese mandato popular, bueno, peligra su autoridad, pero también peligra su existencia o su existencia como se la veía hasta aquel entonces, como pasó con la Corte de Roosevelt. Lo que hace Fernández Arias, que le pido que por favor que lo lean, que es uno de los fallos esenciales para que vean cómo fue el camino que se desarrolló, recorre no solo el derecho continental europeo, sino también reconoce que hay una plétora de tribunales administrativos en el Reino Unido y en Estados Unidos. En el Reino Unido, por ejemplo, gran cantidad de las resoluciones de los temas laborales tiene que pasar previamente por tribunales administrativos, ya en aquel entonces. Recuerden, 1960, luego de perder, de ganar la guerra, y ganarla de la mano de Churchill, aquella gente que vino de la guerra empezó a exigir en el Reino Unido mayores derechos, también una mayor intervención de la economía, y el ganador de la guerra perdió las elecciones inmediatamente posteriores, Churchill. Después tuvo otro periodo, 7 u 8 años después, pero esas elecciones las perdió. ¿Por qué? Porque la gente que venía de la guerra y el propio pueblo del Reino Unido reclamaba una mayor intervención. Esta mayor intervención reclamaba también la necesidad de tribunales administrativos para resolver conflictos entre particulares que por la canalización, por el poder judicial tradicional, podían llegar a ser, por su cantidad y por el tiempo que demora en resolverse, totalmente ineficaces a la hora de resolver estos conflictos sociales o económicos de los que hablaba recién Landis en su Administrative Process. Claramente enmarca el litigio que se estaba debatiendo en Fernández Arias como un litigio entre particulares, que se reclamaba un desalojo de arrendatario, y esto es muy importante para que lo tengamos presente más adelante. Se trataba de una cuestión de derecho privado. No había nada, digamos, el derecho sustancial no era un derecho emanado del derecho administrativo, nada vinculado con el derecho público, un contrato absolutamente privado entre dos privados, regido por el derecho privado, como es el derecho del arrendamiento rural, o como si fuera un contrato de alquiler de una propiedad. No existe involucrado en la materia un derecho público, y en relación a este punto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no hace ninguna alusión a esto. Dice, bueno, lo puede resolver, son conflictos entre particulares, esto pasa en todos lados, da los ejemplos de las cuestiones entre particulares que se resuelven en una gran cantidad de tribunales administrativos, no solo en el derecho continental europeo, que los enumera, pero se pone especial atención en el derecho anglosajón, que es el que forma nuestro derecho constitucional. Y allí empieza a sentar los principios de lo que son la revisión judicial suficiente, que, como decíamos, rigieron casi incólumes hasta el año 2005, donde Estrada le empieza, junto con Litoral Gas, que se resolvió unos años antes, a dar el golpe de gracia a estos principios y a sumarle algunos otros requisitos. La principal exigencia que pone la Corte es que los litigantes tienen derecho a interponer recurso ante los jueces ordinarios. Y este es un tema central, porque lo que decía esta ley de arrendamiento y a parcerías rurales, que crea las cámaras regionales y luego la Cámara Paritaria Central, es que tienen derecho a una revisión judicial estas sentencias, quienes son afectados por estas sentencias, pero únicamente por la vía del recurso extraordinario. Ustedes que ya son grandulones que se están por recibir, ya saben que el recurso extraordinario tiene cuestiones absolutamente limitadas. Primero porque en principio no se debaten cuestiones de hecho en el recurso extraordinario.
Y segundo, que tampoco pueden debatirse cualquier cuestión de derecho. Una cuestión vinculada, por ejemplo, a la interpretación de una ley común, una ley ordinaria, como es la que se dicta en el anterior 67, inciso 11, actual 75, inciso 12 de la Constitución, las leyes de fondo, no son leyes federales, son leyes ordinarias, y en principio no pueden ser debatidas su inteligencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay una limitación trascendental. No puedo alegar sobre hechos, no puedo alegar sobre el derecho en general, sino tengo que hacerlo de una manera indirecta, si tengo que cuestionar alguna norma jurídica de derecho común, alegando que existe una cuestión federal. Y la cuestión federal tiene que ser una cuestión clara, evidente, y sabemos nosotros que estas cuestiones federales, en donde generalmente se plantea la inconstitucionalidad de normas, la ventana de análisis que tiene la Corte para declarar inconstitucionalidades es muy pequeña. La Corte, desde ya su propia fundación, empieza a decir que la inconstitucionalidad es la última ratio del ordenamiento jurídico, es la última herramienta que tiene y que en circunstancias heroicas va a hacer uso de esa herramienta. Entonces, tenemos una gran restricción cuando le ponemos, como cuando le puso esta ley del 40 y algo de parcerías y arrendamientos rurales, le pone una inmensa restricción a la revisión judicial. Recordemos que la Corte no se mete en los hechos, ya por el 60 empezaba a crearse lo que llamó la doctrina de la arbitrariedad, en donde también por vía indirecta la Corte empieza a meterse en las cuestiones de hecho, alegando que si hay una interpretación absurda, ilógica, contraria a la razón de los hechos, existe una vulneración al artículo 18 del debido proceso y el derecho de defensa, y por lo tanto la Corte, por esta vía subsidiaria, por este circunloquio, puede ingresar a analizar una cuestión de hecho. Pero el principio central es que la Corte no analiza cuestiones de hecho por vía del recurso extraordinario. Entonces, este es el primer la primera gran conclusión de la Corte en Fernández Arias. Siempre tiene que haber una vía ordinaria donde se pueda ver un análisis amplio del hecho y del derecho. La segunda, el segundo corolario del primero es que los tribunales administrativos no pueden dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y el derecho controvertido. Recordemos esta división entre judicial y jurisdiccional. Las facultades jurisdiccionales es resolver cuestiones particulares, pero que estas cuestiones no tengan fuerza de verdad legal, que no hagan cosas juzgadas. Si nosotros impedimos un amplio debate de las cuestiones de hecho y de derecho, le estamos transfiriendo estas potestades judiciales de dar una palabra final sobre un montón de cosas, los hechos y el derecho ordinario, y le dejamos abierta únicamente la ventana del derecho federal por vía del recurso extraordinario, reitero, una ventana muy pequeña, de análisis a la Corte o de análisis al Poder Judicial. Entonces, tiene que haber, no puede dar la palabra final sobre estos temas, tiene siempre que haber una revisión judicial suficiente de todas las cuestiones tratadas, hecho y derecho, y no solamente el derecho federal que se podría discutir ante la Corte Suprema por vía del recurso extraordinario. La excepción es que, y es un tema muy importante también, es que los particulares se hayan metido, porque ellos tuvieron esa alternativa, en este procedimiento. Si ellos se meten directamente en la vía administrativa de manera voluntaria, prescindiendo de la vía judicial, bueno, allí sí podría ser una resolución final. Sería una suerte de arbitraje en la cual yo puedo pactar una cláusula arbitral donde someto a un tribunal particular o a un profesor de derecho muy prestigioso la resolución de un asunto. Bueno, es una renuncia voluntaria que yo hago a los tribunales. Así como lo puedo hacer a favor de un tribunal arbitral privado, lo puedo hacer también a favor de meterme voluntariamente en esta vía administrativa. Y el tercer colofón de Fernández Arias es que la facultad de recurso extraordinario, de remitir recursos, de interponer recurso extraordinario, no satisface las exigencias de la revisión judicial suficiente. Vuelvo a lo mismo, porque no hay amplitud de debate y prueba. Entendemos entonces que esta es la doctrina que pacíficamente reinó hasta el año 2005, hasta que se dicta Estrada, y
una jurisprudencia que viene a sentar lo que ya se había decidido en Litoral Gas y le da mayor fuerza orgánica. Básicamente, lo que no cuestiona Fernández Arias es que puedan dirimirse cuestiones entre particulares, que estas cuestiones entre particulares pueden estar regidas por el derecho privado y el poder administrador puede resolver cuestiones de derecho privado, y finalmente que la vía de revisión tiene que ser amplia para debatir hechos y derechos sin limitación alguna, limitación que es muy fuerte en materia del recurso extraordinario. Es por ello que cae la resolución que ordenaba el desalojo y bueno, se abre la puerta a que los tribunales ordinarios entiendan en la causa de Fernández Arias contra Pollo. Bueno, primer pastilla de control judicial suficiente, veremos luego la posibilidad de seguir analizando Litoral Gas y Estrada. Recuerden, fallos esenciales, hay que saberlo bien y también saber bien el transcurso de los hechos, no solamente la doctrina, que por ahí son 5 renglones, sino también cómo se llega, cómo se madura esta decisión dentro del fallo. Por eso es que estos son fallos esenciales. Bueno, seguimos luego.